Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios Y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola a todos, Dios les bendiga, qué bendición estar con ustedes nuevamente en este día para estudiar la palabra de Dios. Hemos estado por varias semanas enseñando acerca del tema de la iglesia, un tema muy importante, muy relevante y muy cerca del corazón de Dios. Hemos estado hablando, estudiando acerca de lo que es la iglesia. Hemos estado hablando acerca de que Cristo está edificando su iglesia, cómo uno puede ser parte de la iglesia de Cristo. Y lo importante que es el edificar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe ser edificada y solamente puede ser edificada por hijos de Dios o por cristianos. Porque si no eres cristiano, entonces no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al diablo y el diablo no quiere y no está edificando la iglesia de Cristo. Entonces quiero iniciar esta enseñanza preguntándote, ¿cuántos de los que están escuchando esta predicación o están viendo esta predicación, cuántos de ustedes son cristianos? ¿Cuántos de ustedes se consideran cristianos? Me supongo que la mayoría, ¿verdad?, está diciendo yo me considero cristiano, yo soy cristiano. Pero quiero, como pastor, decirte algo muy real y muy en serio. Si vas a ser cristiano, si vas a identificarte como cristiano, vas a tener que creer en Cristo, vas a tener que obedecer a Cristo y vas a tener que sujetarte o someterte a Cristo. Porque si en verdad somos cristianos, no podemos ser cristianos y creer a medias o creer una parte, o obedecer a medias o no obedecer cuando queremos. Tenemos que obedecer, tenemos que creer y tenemos que sujetarnos a Cristo. De hecho, hemos estado estudiando cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Porque es muy importante lo que tú crees de Cristo. Lo que tú crees de Cristo es lo más importante en lo que determina tu eternidad. Lo que tú crees de Cristo va a determinar dónde pasas la eternidad. Entonces, Jesucristo es el único camino al cielo, es el único camino a la salvación. Y una vez que aceptas a Cristo en tu corazón, llegas a ser parte de la iglesia y entonces comienzas a aprender a creerle, a obedecerle y a sujetarte. Y comienzas a aprender a edificar la iglesia juntamente con Cristo, porque Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Eso está en Mateo 16:18, lo hemos estado estudiando. Yo, dijo Jesucristo, edificaré mi iglesia. ¿Es o no prioridad para Cristo el edificar su iglesia? ¿Qué prioridad tiene para Él edificar su iglesia? ¿Prioridad número 5, número 4, número 3? No, es la prioridad número 1. Para Cristo, su prioridad es edificar su iglesia. Edificar que la gente sea salva, que la gente sea discipulada. Eso es básicamente lo que es edificar la iglesia de Cristo. Si la iglesia o si edificar la iglesia es prioridad número 1 para Cristo, ¿debe ser también prioridad número 1 para nosotros los cristianos? ¿O nuestra prioridad número 1 debe ser nuestra familia,
o edificar nuestra estabilidad económica, o edificar nuestro futuro, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? Si tú eres hijo de Dios, tu propósito principal es vivir para Cristo, es vivir para Dios, edificar con Cristo su iglesia. Y claro que debemos de velar y proveer para nuestra familia, claro que sí. De hecho, la Biblia dice que si no provees para tu familia, eres peor que un infiel. Y está bien planear para nuestro futuro, y está bien ir de vez en cuando de vacaciones, claro que sí. Pero prioridad, de acuerdo a la Biblia, prioridad debe ser vivir para Dios. Para todo cristiano, su prioridad debe ser vivir para Dios. Si tu familia es primero, entonces Dios no es primero en tu lista de prioridades. Lo voy a decir nuevamente porque esto no es muy popular y la verdad, a la mayoría de los cristianos no les gusta ser confrontados con esta pregunta. Si tu familia es primero, entonces Dios no es primero en tu lista de prioridades. Ahora pregunto, ¿está bien esto? ¿Está bien esto? Depende de a quién le preguntes, porque unas personas van a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo allí, pastor, porque es primero Dios, luego la familia, luego la iglesia, y yo no sé de dónde sacaron esa lista de prioridades. Para Cristo su prioridad es edificar la iglesia. Cuando nosotros edificamos la iglesia de Cristo, nuestra familia va a ser edificada. Millones de cristianos gobiernan sus vidas y no se sujetan a Cristo o a la palabra de Dios. Y buscan la manera de, usando la Biblia, doblarla lo más posible para que quepa en su estilo de vida o en las decisiones que toman. Sean estas, ¿verdad? Poner como prioridad otras cosas antes que edificar la iglesia de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que no amas a Dios ni tampoco estoy diciendo que Dios no te ama. Pero sí estoy diciendo que no amas a Dios como piensas o dices que lo amas. Cuando tú pones como prioridad cualquier otra cosa antes que Cristo, antes que la prioridad que es de Cristo, que es edificar su iglesia, no amas a Dios como dices o piensas que lo amas. Porque si las prioridades de Cristo no son tus prioridades, entonces no amas a Cristo como dices que lo amas. Sí lo amas y Él te ama, pero no como decimos o publicamos que lo amamos. Mateo 16, versos 16, 17 y 18 dice así. Entonces le respondió Jesús. Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Estoy leyendo Mateo 16, del 16 al 18, Reina Valera 95. Verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, está hablando de la autoridad. Puertas significa autoridad en la Biblia. Entonces Jesucristo dice que la autoridad del infierno no prevalecerá contra la iglesia. No hay poderes en el infierno que sean más fuertes que la iglesia que Cristo está edificando. Porque ninguna puerta del infierno puede prevalecer contra la iglesia que Cristo está edificando. Y gloria a Dios, porque nosotros somos parte de esa iglesia. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú estás poniendo las prioridades de Cristo como prioridades en tu vida, somos parte de esa iglesia. Cristo está trabajando en edificar su iglesia y el diablo está trabajando en fracturarla y en destruirla. El diablo quiere que la iglesia se venga abajo. Edificar significa trabajar en el edificio o en la iglesia. Y también significa fortalecer partes del edificio. Conforme una construcción o un edificio se está levantando o edificando, se va a tener que fortalecer ciertas áreas del edificio para que continúe siendo edificado. Y conforme el edificio avanza, estamos fortaleciendo. Conforme la iglesia avanza, estamos fortaleciendo diferentes partes de la iglesia con el poder de Dios y con la palabra de Dios. Repito nuevamente, enfatizo nuevamente que esto es prioridad para Cristo y debe ser prioridad para nosotros. Los cristianos debemos estar activos edificando con Cristo su iglesia todos los días.
todos los días. ¿En qué está interesado Jesucristo? En edificar su iglesia. ¿En qué debemos nosotros estar interesados? En jubilarnos, en ir y venir al trabajo, en vacacionar. Para ser sincero, la gente está demasiado ocupada con sus vidas para tener tiempo o tener fuerzas para edificar la iglesia de Cristo. Y cuando Dios dice, yo edificaré mi iglesia, tú y yo debemos responder, Señor, yo ayudo. Yo ayudo porque es tu prioridad, yo quiero que esa sea mi prioridad. Si eso es tu corazón, yo quiero que eso sea mi corazón también. Cuenta conmigo, Señor. Cuando Cristo dice, yo quiero edificar mi iglesia, debemos decir, Señor, cuenta conmigo, mi vida te pertenece, mi tiempo te pertenece, mis fuerzas te pertenecen, mi mente te pertenece. Mis finanzas te pertenecen, heme aquí, envíame a mí. No estoy diciendo envíame a otro país, envíame a otra ciudad, pero envíame a mi iglesia, a mis vecinos, a mis familiares, a mis conocidos, a mis amigos, para edificar la iglesia de Cristo. Ahora, si alguien siente algo de condenación al escuchar esto, yo creo que te sientes así porque ya has decidido acerca de este tema. Muchos cristianos, aún de los que me están escuchando, ya han decidido qué tanto van a servir al Señor o qué tanto de su vida van a dedicar para servir al Señor. Y hay cristianos que ya han decidido, por ejemplo, ya han decidido que vendrán a la iglesia, pero no esperen mucho de mí. No esperen mucho de mí. Daré ofrendas de vez en cuando, pero no esperen mucho de mí. Voy a faltar cuando yo quiera. Voy a faltar cuando yo considere que voy a faltar y veré el servicio en línea cuando yo quiera. Y han decidido y verdad, muchos cristianos son así. Se han escrito muchos libros acerca del por qué existimos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pero si tú eres cristiano, tú sabes por qué estás aquí. La Biblia dice en Colosenses que todas las cosas fueron creadas para Él, por Él y para Él. Cristo está edificando su iglesia para siempre, porque la iglesia es algo eterno. Nada de lo que hacemos en la tierra, fuera de la iglesia de Cristo, nada de lo que hacemos es eterno. Pero cuando invertimos nuestra vida y nuestras fuerzas, y estoy hablando sin abandonar completamente nuestras responsabilidades con nuestra familia, etc. No estoy diciendo eso. Pero cuando nosotros nos dedicamos a edificar la iglesia de Cristo, con Cristo, juntamente con Él, estamos edificando e invirtiendo nuestra vida en algo eterno. Todo lo demás, todos los negocios de este mundo, todos los deportes, los hobbies, todos los proyectos de este mundo no son eternos. Son necesarios, son buenos, etc., pero no son eternos. Lo único eterno en nuestra vida es Dios y es edificar con Cristo lo que Cristo está haciendo. Y la iglesia es algo eterno. La Biblia dice que la iglesia se casará con Cristo y estará por siempre con Cristo. La iglesia es algo eterno. Señor Jesús, ¿cómo puedo ayudar a edificar tu iglesia? Esa debe ser nuestra pregunta a Dios. Nuevamente, como repaso, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos los llamados a congregarnos, llamados a asamblea. Entonces, al menos que algún cristiano esté congregado o ser parte de una iglesia local, así es parte de la iglesia. Así somos parte de la iglesia. La iglesia son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, dice la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo y la iglesia es la casa de Dios. En Hebreos 3, verso 4 y 6, Reina Valera 95, dice: toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, verso 6, como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios.
Primera de Corintios 3, del 11 al 15, Reina Valera 95, dice así: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. Date cuenta lo que dice: por el fuego la obra de cada uno, por el fuego será revelada. El fuego la probará. Siguiente verso dice: si permanece la obra de alguno que sobre edificó, él recibirá recompensa. O sea, si la obra que es probada por fuego, si permanece, recibirá recompensa. Pero el verso 15 dice: y si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. O sea, la obra con que edificó, al ser probada por el fuego, las cosas que hicimos para edificar la iglesia de Cristo, si permanece a ser probada por el fuego, dice, recibiremos recompensa. Todos somos llamados a ayudar a edificar la iglesia de Cristo, y todos seremos premiados de acuerdo al trabajo que hicimos al edificar la iglesia. Este verso que leí dice que la obra o el trabajo de algunos, de acuerdo al menos esta parte de la Biblia que leí, la obra o el trabajo de algunos que hicieron para Dios significará nada, no hicieron nada que importara en la edificación. Dice este verso: porque al ser probadas por fuego, si no permanecen, no sirvió de nada. Nuestro trabajo de edificación será pasada por fuego, y si se esfuma lo que hicimos para Dios, entonces lo que hicimos para Dios no edificaba. Entonces, si permanece, vamos a ser premiados. Quiere decir que lo que hacemos para Dios debemos hacerlos con el corazón y la intención de glorificar a Cristo y de edificar para su obra, no para nuestro ego, no para lograr X cosa en nosotros, sino para su obra, obedeciendo a Él, con todo nuestro corazón, edificando la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que dice: pues yo no sé qué hacer. Recuerda, todos somos llamados a edificar con Cristo la iglesia de Cristo. Y debemos de responder en fe: yo te ayudo, Señor, yo ayudo a edificar la iglesia, aún sin saber lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Jesús dijo: ok, yo edificaré mi iglesia, ¿quién me ayuda? Y si respondes: pues es que yo no sé qué hacer, o estoy muy ocupado, tengo hijos, tengo mucho trabajo. Si respondemos así, aún en nuestra mente o en nuestro corazón, el Señor no se agrada contigo en tu respuesta. Ahora, no digo que no te ama, o no digo que te ama menos, pero Hebreos 10:38 dice: el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Así que cuando Él dice: yo edificaré mi iglesia, nuestra reacción o nuestra respuesta inmediata debe ser: yo te ayudo, Señor. Yo quiero ser parte de Él edificar la iglesia de Cristo. Pues yo no sé qué hacer, pastor. Quizás muchos piensen: yo no sé qué hacer. Quiero decirte, si tú no sabes qué hacer, pero quieres edificar la iglesia de Cristo, pregúntale a tu pastor. Pregúntale en persona. Pregúntale: ¿qué puedo hacer aquí en mi iglesia para edificar la iglesia de Cristo, pastor? Y lo que te diga tu pastor, hazlo con todas tus fuerzas como para el Señor, porque estoy seguro que el pastor sabe que el pastor dará cuentas delante de Dios por las respuestas que te dé, como dirección a que tú te involucres y te conectes para edificar la iglesia de Cristo. Por lo tanto, pregúntale, y lo que el pastor te diga qué hacer para edificar la iglesia, hazlo con todas tus fuerzas. Pero Cristo espera que respondamos por fe: Señor, yo lo haré. Señor, yo quiero edificar la iglesia. ¿Recuerdas cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos en Juan capítulo 5? ¿De dónde conseguiremos pan para alimentar a toda esta gente? La Biblia dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero lo hizo para ver cómo responderían los discípulos. Ellos debieran haber dicho: Señor, no sabemos cómo, pero sabemos que tú sabes y que tú lo puedes. Amén, estamos contigo. Vamos a alimentar a esta gente. Eso es responder con fe.
Yo no sé si estás dispuesto a que te use el Señor Jesucristo de la manera que Él quiera. Si estás dispuesto a que te use Él, de ir a cualquier lugar que Él te diga o quedarte cuanto tiempo Él te diga donde Él quiere que te quedes y ayudes allí a edificar y fortalecer la iglesia. Si no estás dispuesto a hacer lo que Jesucristo diga, el tú no estar dispuesto te estorbará para recibir dirección de Dios. Y ahora quiero que escuches esto. Esto es muy importante. Si no estás dispuesto a hacer cualquier cosa que se te pida, no estás calificado para hacer todo lo que deseas. Cuando hablamos de edificar la iglesia de Cristo, si no estás dispuesto a hacer cualquier cosa que se te pida, no estás calificado para hacer todas las cosas que tú deseas. Porque Dios califica a aquellos que están dispuestos a hacer cualquier cosa que se les pida cuando hablamos de edificar la iglesia de Cristo. La iglesia es su casa, la iglesia es su familia. Efesios 3, 14 y 15, Reina Valera 95, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Somos la familia de Cristo, la iglesia es la familia de Cristo. ¿Por qué nos llamamos hermanos y hermanas? Porque somos familia. ¿Qué espíritu tiene la iglesia? Dice la Biblia en Romanos 8, espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, por el cual clamamos Papi, Papá. Nos identificamos como hijos de Dios y lo hacemos nuestro Padre celestial, nuestro Papá. La iglesia somos familia, la familia de Dios. No todos en el mundo son la familia de Dios, no todos en el mundo son hijos de Dios. Porque para ser familia de Dios, para ser hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y en todo ser humano, aún en los cristianos, existe la necesidad de pertenecer. Por eso tú debes ser parte de una familia, una iglesia local. Las pandillas, los carteles, los equipos deportivos, cualquier deporte que ejerzas o que te llame la atención, los grupos musicales, la gente se une a esos grupos, a esas pandillas, carteles, porque tienen necesidad de pertenecer, y esos grupos, algunos de esos grupos les ofrecen amor y cercanía que hace que se llene esa necesidad de pertenecer en ellos. Por eso se unen a esos grupos. La iglesia, esta iglesia y la iglesia en general en todo el mundo debe ser una familia fuerte y cercana. Una familia fuerte y cercana. Pero para que eso se logre, todos tenemos que poner nuestra parte. Quiero leer algo muy importante y clave que quiero aplicarlo a la iglesia. En Colosenses 3, 18 al 20. Reina Valera 95 dice así, Colosenses 3, del 8 al 20. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En una casa, en una familia, debe haber amor, sujeción y obediencia. Así opera, así funciona una familia. El esposo ama, la esposa se sujeta, así lo dice la Biblia, y los hijos obedecen. Ahora, cuando se mencionan estos versos o se predica de sujeción, inmediatamente no se escucha bien a los oídos de mucha gente esa palabra. Pero sujeción no es algo malo. Sujeción no esclaviza a las esposas. Algunas esposas, cuando escuchan estos versos o alguna predicación acerca de esto, ¿verdad? Se ríen dentro de sí. Jaja, hasta crees que me voy a sujetar. Algunas esposas cristianas quizás no le digan a Dios así de una manera directa, pero sí lo piensan. Dios, si tú piensas que me voy a sujetar a mi esposo, te equivocas. Porque no están de acuerdo en ese verso o con ese verso. O no lo obedecen completamente. Porque no es nuestra cultura y simplemente porque no es fácil.
Pero si tú eres cristiano, debes decidir si vas a vivir como tú quieres o como la sociedad de hoy piensa. La sociedad de hoy piensa que la mujer no se debe sujetar, y sujeción es algo casi que una mala palabra. Así piensa la sociedad. Pero si tú eres cristiano, debes decidir si vas a pensar, si vas a vivir como la sociedad piensa o como la Biblia dice. Y si Cristo es tu Señor, tu amo y tu Dios, viviremos como Él dice. Y en cuanto a la sujeción, los esposos, lo que aplica a la esposa sujetándose al esposo, aplica al esposo sujetándose a quien esté sobre él, sea su patrón, su jefe, su pastor. El esposo también tiene que sujetarse a alguien. Le aplica eso también a él. Pero en la casa, el esposo ama, aún al punto de morir, estar dispuesto de morir por su familia. La esposa es sujeta y los hijos obedecen. No dice aquí que los hijos rezongan, les permitimos que rezonguen. No dice que los hijos son contestones o que golpean las puertas al cerrarlas fuerte porque se enojaron. No, dice que los hijos obedecen. Mucha gente no tiene el concepto de lo que es familia. En cuanto a obedecer, en cuanto a sujeción. Mucha gente así es. Por eso cambian de pastores, de comunidades, de trabajos, de cónyuges sin pensarla dos veces. Si no les gusta algo, se van. Pero en cualquier relación, amistad o matrimonio, en cualquier relación, en cualquier comunidad o grupo, sí, siempre encontrarás algo que no te va a gustar tarde que temprano. Imagínate que fuera válido en la Biblia, que si no te gusta algo de tu cónyuge, te puedes ir. O sea, se vale irse si no te gusta algo de tu cónyuge. Si eso fuera válido en la Biblia, el 99.99% de los matrimonios no fueran los originales. Porque siempre va a haber algo que no te guste. Tarde que temprano encontrarás algo que no te guste. Por eso la Biblia nos llama a amar, a sujetarnos y a obedecer. En una familia hay una estructura. El esposo ama, la esposa se sujeta al esposo porque su esposo la ama a ella y ama a su familia. Y los hijos obedecen. No demandan, no se rebelan. No se ponen al tú por tú con papá y con mamá. Obedecen. Recuerda que la iglesia es una familia. Debe haber amor, sujeción y obediencia. La iglesia no es un grupo social. Es una familia real. Tengamos amor, sujeción y obediencia. Primera de Timoteo 5, del 1 al 2, dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como hermanos y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Debemos de tratarnos como la familia que somos. Somos una familia y estaremos juntos por siempre, toda la iglesia. Y hablando de sumisión en la familia de Dios o en la iglesia, cuando alguien dice, pues pastor, por lo regular yo me sujeto, pero en esto no, porque no estoy de acuerdo. Esa es la actitud de alguien que nunca se ha sujetado. Y ahora que tiene la oportunidad de sujetarse, está reprobando. Porque si tú quieres hacer algo, si tú quieres hacer aquello que te piden que hagas, o sea, te agrada hacer aquello que te piden que hagas, no te estás sujetando porque estás de acuerdo. Te gusta aquello que te piden que hagas. Sujeción es cuando no estás de acuerdo. Y ahí tienes la oportunidad de someterte. Un ejemplo perfecto es cuando Jesucristo estaba orando en el jardín de Getsemaní. Él oró: Padre, si hay alguna otra forma de que esto se logre, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Habían dos voluntades. No se haga mi voluntad sino la tuya, dos voluntades diferentes. No quería hacerlo, pero obedeció. ¿Es fácil sujetarse? No. Pero debemos hacerlo y seremos bendecidos al hacerlo. Amor, sumisión y obediencia es la forma correcta que funciona una familia. Incorpora esto a tu familia. Que esto sea parte de la iglesia de Cristo. Dios no está tratando de quitar cosas de ti al pedirte que te sujetes o al decirte que te sujetes. No está tratando de atarte, no está tratando de lastimarte.
Y si operamos a la manera de Dios y obedecemos a Dios en lo que Él nos pide, amar, sujetarnos y obedecer, vamos a tener victorias que no hemos tenido. Vamos a tener paz, amor, bendición y prosperidad y honor que no hemos tenido porque estamos obedeciendo exactamente lo que Jesucristo nos está mandando en el Nuevo Testamento. Una pregunta: si alguien no se sujeta a Cristo, ¿puede Cristo honrarlo? No, claro que no. El matrimonio y la familia funciona igual. Debe haber, cuando la esposa decide no sujetarse a la autoridad y al amor de su esposo, le quita la habilidad de honrarla. Es por eso que la Biblia es muy clara en eso. Recuerda, es Dios te va a dar la gracia y el favor, y no vas a ser esclavizada ni nada por el estilo. No estoy hablando que te sujetes a alguien que no obedece la palabra de Dios, o que te quiere maltratar, o que te quiere tratar como esclava, como sirvienta. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Cuando el esposo se sale de los lineamientos bíblicos, entonces la Biblia no te llama a obedecerlo. Cuando el esposo te quiere hacer pecar o está violando tu conciencia o tu fe, Dios no te obliga a sujetarte. Pero si tu esposo es alguien que ama a Dios, que busca a Dios, no alguien perfecto, pero alguien que busca a Dios, que ama a Dios, sí, la Biblia te llama a sujetarte y vas a ser bendecida. Esposo, la Biblia te llama a amar a tu esposa y a entregarte por ella, a estar dispuesto a morir por amor a ella y a tu familia. Y hijos, la Biblia te llama a obedecer. Quiero terminar leyendo un verso, Lucas 11:17, hablando de la unidad. Jesucristo dijo, Lucas 11:17, dice así, 11:17, pero Él, hablando de Cristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. La división en la iglesia o en la familia la destruye, pero la unidad la fortalece. La unidad en la familia la fortalece, la unidad en la iglesia la fortalece. La división en la iglesia o en la familia las destruye. El egocentrismo siempre destruirá matrimonios, familias e iglesias. Cuando quieres que se haga a tu manera, o cuando quieres que se haga lo que tú quieres, y si no se hace, te enojas, te alejas, te vas y te desconectas, como castigo por no permitirte que se hiciera a tu manera. Cuando haces eso y eso ocurre, estás siendo usado por el diablo para destruir algo tan precioso para Dios como lo es el matrimonio o la iglesia. Una iglesia local llena de familias que están amando, sujetándose y obedeciendo, estará fortaleciéndose. Tal iglesia o tal familia estará creciendo y estará avanzando, y las puertas del infierno no prevalecerán. Amén. Permíteme orar por ti. Señor, te doy muchas gracias por esta enseñanza, por cada persona, cada persona que ha estado viendo esta enseñanza. Señor, yo oro que tu palabra haya penetrado sus corazones y les haya edificado y sido de bendición, los haya sacudido, Señor, desafiado a ser gente que edificamos la iglesia de Cristo, y que esa sea nuestra prioridad. Ayúdanos, Señor, a amar tu iglesia como tú la amas. Ayúdanos, Señor, a edificar contigo, Señor. Ser parte de los que edifican, ser parte, Señor, de los que tú usas para edificar tu iglesia. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Yo bendigo a toda persona que está viendo estas enseñanzas, que sean parte de una iglesia, que se conecten y que nos ayuden a edificar la iglesia de Cristo. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias por haberte sintonizado. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.